El capítulo 4 del libro de Yahoshua o el Sefer de Josué, el libro de Josué, y dice, Vayehi Kaasher Tamu Kol Hagoy, y continúa diciendo que sucede cuando toda la nación hubo acabado de pasar el Jordán, Vayomer Hashem el Hayeshua, al fin de explicar el cometido de los 12 hombres que mandó a escoger en el versículo 12 del capítulo anterior. Dios repite el mandato de nuevo y sucedió que cuando toda la nación hubo pasado el Jordán, el Eterno ordena nuevamente a Josué de unir a los 12 hombres que había seleccionado uno de cada tribu para mandarles a tomar del Jordán una piedra del mismo lugar donde los Coanim estaban parados y levantar con ellas un monumento en Gilgal. Para que sepan, la palabra Gilgal es un juego de palabras en hebreo que también significa reencarnación o regreso, retornar. Verso 3. Ki yish alum benechem mahar. Ellos no necesitaban ningún recordatorio ya que por sí mismos presenciaron el milagro. Por eso les dice, en el futuro cuando vuestros hijos pregunten qué significado tienen estas piedras, le diréis que los judíos cruzaron el Jordán por lo seco en este mismo sitio. Las piedras en el testimonio del gran milagro realizado por Hashem, por el Eterno. El versículo debería estar conectado con el número 4, de modo que en que 2 y 3, dos pesukim, dos versículos intermedios, serían considerados como si estuviesen dentro de un paréntesis, dice Kimshi, el rabino Kimshi. El rabino Azulay sostiene que este mandato no tiene nada que ver con el anterior. Se trata de dos grupos diferentes, de hombres de 12 de cada uno. El primero da fe de la partición de las aguas del Jordán cuando los sacerdotes se pararon en el agua, mientras el segundo tenía por misión escoger dos gigantescas piedras de ese mismo lugar para erigir el mencionado monumento que perduraría mientras que los judíos merecían vivir en paz en la tierra de Israel. Según el Talmud, Tratado Sota 34, los 2 días del segundo templo se veía todavía el remanente de las piedras, de aquellas piedras. Rabbi Moshe Bar Nachman decía, como el Todopoderoso se va a molestar en hacer milagros en cada generación, para que los perversos y los incrédulos se convenzan, Él nos ordenó realizar actos simbólicos que nos recuerden lo que vieron nuestros ojos, y transmitir esta tradición a la futura generación y nuestros hijos, la transmisión a sus hijos y nuestros nietos, a los bisnietos, hasta la última generación. Ramban en Parashat Bo, Ve'avartem otam emachem, y llevaréis con vosotros acuerdo con el mandato de Moisés. Ellos llevaron un altar en el monte Ebal y escribieron en él las palabras de la Torá. Ahí ofrecieron los holocaustos y sacrificios de paces y comieron, bebieron y desmantelaron el altar y pernoctaron en el Gilgal. Durante los 14 años de conquista y subsiguiente reparto de la tierra, Gilgal fue el centro espiritual de Israel hasta que el tabernáculo de Shiloh, ¿qué fue lo que pasó ahí? De Shiloh fue dedicado y su duración era de 369 años. Y pasar delante del arca, según el contexto de los 12, de los 12 hombres electos que cruzaron Jordán con el resto del pueblo, tenían que regresar al río, al mismo lugar donde estaban los Kohanim parados en el arca, para cargar cada uno una piedra de su hombro, a fin de preservar lo que es las tribus, esto según el Malbim. Muy importante que esto habría de ser señal como para en medio de los sordos, cuando preguntaren vuestros hijos, dice el verso 6, el día de la mañana, diciendo, ¿qué significa estas piedras? Y le responderá que fueron cortadas en dos. Las aguas de Jordán delante del arca del pacto del Señor, cuando pasó el Jordán, fueron cortadas las aguas del Jordán, de manera que estas piedras servirían de memorial a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así, según había mandado Josué, pues tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor le había mandado a Josué, y conforme el número de las tribus de los hijos de Israel,
y pasáronlas consigo al alojamiento y asentaron ahí. Y Josué hizo elegir otras 12 piedras, o ya tenemos un total de 24, ten esto en mente, en el lecho del Jardín, donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, los cuales están ahí hasta el día de hoy. Ahora Josué levantó otras 12 piedras, actuando aparentemente por su propia cuenta. Josué hizo levantar otras 12 piedras en medio del Jordán, y decimos aparentemente porque en realidad actuó de acuerdo a las instrucciones recibidas de la divinidad, ya que un profeta no hace nada sin que Dios le ordene. Rabino David Kimchi dice esto: en el lugar donde estaban firmes los sacerdotes. Esto llega a ser algo muy importante. Don Isaac Abarbanel, después de las primeras, Abarbanel, después de que las primeras 12 piedras fueron extraídas, fueron necesarios reemplazarlas por otras, al fin de prevenir que los pies de los Kohanim se hundieran en el lodo, y esas piedras se quedaron ahí hasta el día de hoy. Es decir, que hasta que se escribió el libro. En el monumento de Gilgal necesitaba de este orden. El primero suscitaba una serie de preguntas que éste contestaba, y en el Gilgal empezó la historia de la partición en el Jordán y se completó cuando los hijos de Israel escucharon la maravillosa historia. Lógicamente preguntaron dónde se hizo el cruce, y aquí estaba la respuesta que le demostraba y le mostraba al punto exacto donde los cargadores del arca se pararon firmes en sus pies hasta que pasó el último hombre, que no era otro que el propio Josué, quien en su calidad de jefe se preocupó primero porque su pueblo estaría salvo, como su nombre indica, para después pasar. Al Tom Kol Hadavar, los sacerdotes que portaban el arca permanecieron en medio del Jordán hasta que hubo concluido de hacer todo lo que el Eterno ordenó a Josué, y la referencia es la erección del monumento recordatorio del paso de los hijos de Israel del Jordán. Vaimaharu Ha'am La'abor, y apresuró que el pueblo en pasar. Esta observación viene a indicarnos cómo pudieron los Kohanim aguantar ahí parados hasta que pasó todo el pueblo, y que se dieron marcha prisa en pasar. El arca del Eterno y los sacerdotes pasaron, dice el verso 11. Y el arca y los Kohanim pasaron delante del pueblo y se pusieron a la cabeza para dirigir la marcha. Y Rashi dice que pasó, no se hizo a la manera de los otros, sino tal como explica más adelante en el verso 18. Tan pronto como los talones de los pies de los sacerdotes llevaron tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a su cauce normal. Verso 12. Y pasaron los hijos de Israel, los hijos de Rubén, etc. La tribu de Gad, medio tribu de Manashe, mandaron sus hombres combatir tal como prometieron Moisés, armados, y fueron armados con el mayor entusiasmo, animados por el cumplimiento del deber con Dios, con la patria de su pueblo. Jalutze Hatzabá iban frente a la vanguardia. En total vinieron unos 40,000 hombres de las 2 tribus y media. Aún así eran solo una tercera parte de los hombres disponibles de edad militar. El resto se quedó en la Transjordania para cuidar a sus mujeres y sus niños y su ganado y las ciudades y el pueblecito ya que habían construido. Por supuesto que algunos de ellos no estaban en condiciones de cumplir el servicio militar. Según la ley de la Torá, los recién casados, por ejemplo, y aquellos que construyeron una casa y aún no le estrenaron, quienes plantaron una viña y quienes tenían miedo, estaban eximidos de ir a la guerra, que por temor a que muriera en la batalla viniera otro a disfrutar su mujer, de su casa y de su viña. Barmibar, del Números 26, verso 7, verso 18, verso 24. El Eterno engrandeció a Josué a la vista de todo Israel, y es ahí donde hallamos que en aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, de manera que temieron a él y le habían temido a Moisés todos los días de su vida. Muy poderoso es todo esto, porque vemos aquí claramente que respetaron a él como tal hicieron con Moisés en todos los días de su vida. No hubo estas cosas como ven en la novela La Tierra Prometida, que había un complot para tratar de matarlo.
Todo eso es en Yiddish Baba Meiser, no ocurrió. Hay muchas cosas que aquellos que están siguiendo esa novela se van a dar de cuenta que no es basado en el libreto original, que es el libro de Josué. El Kelly Yakar explica que en todos los días de su vida se puede referir a Josué como Moisés. La partición del Jordán magnificó la estatura de lo que es a Josué como Moisés, y la partición del Jordán magnificó la estatura del joven líder como sucesor de Moisés. Sin embargo, nadie, incluso Josué, nunca jamás alcanzó el nivel de Moisés. El Todopoderoso demostró este milagro que Josué era el digno sucesor del gran maestro. Desafortunadamente, no todo el mundo sabe valorar el significado y la importancia del Kotel. Inmediatamente después de la guerra de los 6 días, cuando tuvimos la suerte de recuperar parte de la vieja Jerusalén y los lugares sagrados allí enclavados, una mujer no religiosa fue a ver el famoso Kotel. Miles de personas lloraban, gritaban eufóricamente y llevaban al cielo sus oraciones llenas de fervor. Y la mujer permanecía parada impasible frente al muro. Sarcásticamente preguntó: ¿es por estas viejas piedras que hemos perdido tantas vidas jóvenes? Quienes escucharon la pregunta relataron unos días más tarde que la mujer quedó paralizada en el mismo lugar. Esto según Rabino Katz. Increíble. Dios todavía obra cosas que uno se queda con la boca abierta. Verso 15. Y el Señor habló entonces a Josué diciendo: ordena a los sacerdotes. Este versículo obviamente precede al número 11 cronológicamente. Aquí presenta Rashi una evidencia escritural que apoya la versión talmúdica del cruce del arca era por el Jordán, y Kempsey está de acuerdo en este comentario y es muy bueno y debe ser aceptado como explicación de este evento. Ahora Rashi así dice: Vahayalumim Hayardeni, y ellos subieron del Jordán. Observe que el texto no dice pasaron el Jordán, sino que subieron del Jordán, de lo que se deduce que ellos subieron al banco de la arena y estaba cerca del lugar donde estaban parados. Es posible decir que estaban parados junto a la orilla occidental del Jordán, pues antes hemos leído también en el capítulo 3, verso 15, que los sacerdotes y los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla del agua, es decir, que se hundieron en el agua. Luego el lugar era profundo y cuando se retiraron de la corriente, las aguas resumió su curso. Las aguas del Jordán volvieron su sauce normal. Esas aguas no cayeron súbitamente o torrencialmente en el lecho del río para evitar una inundación. Por el contrario, las aguas se deslizaron suavemente, retomando un curso normal. El rabino Kempsey opina que el retorno en calma de las aguas representa en sí un milagro que viene a magnificar el maravilloso cruce del arca a la otra orilla del río. El pueblo había salido del Jordán en el día 10 del primer del mes. El mismo día que cruzaron el río llegaron al Gilgal. Una distancia más de 60 millas separa a estos dos puntos. En distancia solo puede el recorrido en un día por medio de un milagro. Una nación con sus ancianos, sus mujeres y sus niños no se puede desplazar tan rápidamente. Y las 12 piedras que habían sacado del Jordán al principio llevaron las piedras al monte Gezerim y al monte Ebal, y constituyeron con ellas un altar ofreciendo los sacrificios, y escribieron la Torá como ya se explicó en el comentario anterior. Esas mismas piedras fueron utilizadas por Josué en el mismo día para levantar un altar en Gilgal, y posteriormente les dejó como monumento de recuerdo de los milagros y maravillas que realizó Dios en favor de Israel. El motivo que Josué personalmente se ocupara de levantar el altar y el monumento es porque la mitzvah lleva el nombre de la persona que la terminó de hacer. Muy importante. El que cumple la mitzvah lleva el mitzvah. Además, quisiera demostrar a los 12 hombres que trajeron las piedras que no se le impuso esa tarea para disminuir su honor. Y es por esto nosotros decimos que el que cumple el papel del Mesías es el Mesías. No lo al revés, no cuando hay que esperar que un Mesías va a venir y estamos esperando que cumpla todavía el resto de las profecías. Tal potencial Mesías no es Mesías. Posiblemente potencial, pero en realidad no lo logró y no lo logra. El que cumple la mitzvah de ser Mesías es Mesías en sí.
Y esto es lo que nos hemos aprendido de todo este versículo, desde el principio de la historia de cuando el pueblo entró a la tierra prometida. Ahora vamos a ver lo que significa estas piedras en el próximo video, y lo que significan estas piedras en el verso 21 en adelante. Shalom, shalom.